Le damos la bienvenida con este discurso de Perón a nuestro licenciado de cabecera, al politólogo Pablo Tuzón. Ya saben ustedes, es editor de la revista Panamá, director de la consultora Escenarios y muchas otras cosas más. Pero además, hoy, les dije al principio, me daba el placer del autorregalo de tener a mi hijo, el licenciado Pablo Tuzón, acá en la mesa para charlar algunas cosas que a veces nos juntan, a veces nos disputan, a veces peleamos, y eso es lo maravilloso de esta relación madre-hijo sanguíneos respecto de cómo miramos los escenarios nacionales. Bienvenido, Pablo, ¿cómo te va? Feliz día, mamá. Después tenemos un final a toda orquesta con una suerte de autocrítica de lo pesadas que somos las viejas, pero ahora vamos a hablar de Perón. ¿Qué sentís cuando escuchás, no tanto al general, sino cuando escuchás el contexto de esa plaza y de ese fervor tan silvestre de la gente hacia su general, teniendo en cuenta después las distintas interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia de ese fenómeno, a favor y en contra, digo, unos el fascismo, otros como nosotros pensamos, por lo menos yo y creo que vos también, no pensamos que eso es un movimiento fascista, sino que es un movimiento nacional bastante distinto de esto y que le dio identidad a la clase obrera, una identidad hoy manoseada, discutida, vilipendiada por distintos sectores, 17 de octubre divididos, circunstancias de no apoyo y circunstancias de pareciera a veces poco amor, como decía Perón, a veces más amor por las casas y las cosas que por el pueblo. A ver, a mí me sigue conmoviendo. El 17 de octubre, no solo digamos, por el fenómeno en sí del nacimiento del peronismo, sino cómo es el 17 de octubre, porque podría haber sido de otra manera, ¿no? No sé, la revolución bolchevique en octubre, en ese octubre-noviembre ruso, y es un golpe, tiene el formato más de un golpe de Estado, en un sentido que, digamos, la toma del Palacio de Invierno y demás tiene otras características. En cambio, la parte de la espontaneidad de masas, dicen, está bien, organización, lo que sea, pero ese día irrumpió, no sabía ni Perón qué iba a pasar. Tiene una parte casi, te diría, que de un drama cósmico que es espectacular, digamos. Si uno ve las cartas de Perón que le escribía cuando Perón va preso y le escribía a Evita que casi diciéndole, Chinita, nos vamos al sur, y que de repente le cambia su historia y la historia de la Argentina en 24 horas, tiene algo tan argentino en esa cosa que irrumpe que es muy extraordinaria, ¿no? Y una especie de cosa muy genuina y legítima. Visto en perspectiva, a mí a veces me hace acordar eso no perderá ni pierde porque la historia funciona así, es como un drama que se repite continuamente cada vez, ¿no? Como una cosa de sentido más borgiano, sigue pasando, pero al mismo tiempo es tan distinto hoy, eso, que bueno, nada, que no deja de ser como un contrapunto extremo. Yo creo que si querés el 17 de octubre del 2021 y el del 45, tal vez una punta y la otra de lo que implica, en qué sentido, que es. Yo también, volviendo a las revoluciones, porque esto es un fenómeno que le pasa a todas las revoluciones, ¿no? La peronista no es excepción. Si uno ve, por ejemplo, el 1 de mayo, no sé, en los años 20 y lo ve después, vos fuiste a la Unión Soviética, 70 años después ve el desfile de cañones, cosas, y con todos tipos hechos nomenclatura, hechos castas, sí, saludando con la venia, no creyendo en nada, digamos, efectivamente en el medio algo sucedió. Algo pasó, sí. Algo pasó. Vos sabés que está en el editorial de hoy otro tema que ponía, y después con la nota con Luis Cáceres de Ladrilleros que hicimos, y hablábamos y también lo pasamos al Papa, y todos íbamos en el mismo sentido, por suerte que voy en el mismo sentido que el Papa en algunas cosas, con el tema de la dignificación del trabajo. Fueron todos fenómenos que estaba defendiendo el 17 de octubre la masa obrera que se lanza, los sectores de Cipriano Reyes, pero después todo lo silvestre, como tu abuelo, que era un adolescente, vio que había luz y subió y nunca más se bajó de esa circunstancia. Sí, porque fue así, fue de esa manera. Era un adolescente que fue a la calle de Rivadavia, a la Avenida de Mayo, y dijo, acá está pasando algo, y se quedó abrazado a eso. Digo, en aquel momento se peleaba por no perder lo que se había ganado. El 17 de octubre era una pelea porque aquellos derechos que el coronel le había dado desde la Secretaría de Previsión no se perdieran. Hoy el 17 de octubre va a pedir por aquello que ya se perdió.
lo comentábamos con Cáceres de Ladrilleros, se va a pedir trabajo, se va a pedir comida, se va a pedir algo que creíamos que estaba superado en nuestro país. Y la cosa no es pero Macri, digo, es un larguísimo proceso que arranca en los años 70 con la dictadura y nunca terminamos de levantar cabeza salvo el breve periodo de Néstor Kirchner. Entonces digo, la situación de que hoy estamos pidiendo lo básico de vuelta, ¿cómo la lees? Mira, han pasado varias cuestiones. Una cosa interesante del 17 de octubre y de ese pedido por mejores condiciones, en todo caso sostener los avances que se habían generado bajo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, también evidencia algo que también es importante para mí aclarar hoy, es que el peronismo era contemporáneo de su época, era su época también. En el sentido, no era para los trabajadores del siglo XIX, era para los trabajadores de 1945. Claro. Por ende, un peronismo que hoy interpretase su época también tiene que ser para los trabajadores de su época y con cómo es su época. ¿Por qué digo esto? Porque si yo lo único que le planteo a los trabajadores argentinos hoy es la incapacidad de volver a 1973, que ya es así, entonces lo que yo en el fondo estoy diciendo, bueno, como no puede ser el 73, que no sea nada. O sea, que sea... Y eso digo, incluso sacándole la parte de flexibilización laboral que la tiene, es un dato, pero todo lo que irrumpió, por ejemplo, como los nuevos trabajos de la época, ahora en la pandemia, como con todo ese fenómeno, y bueno, eso tiene que ser interpretado en la clave de hoy, ¿no? Claro, o sea, el otro día fui para una actividad a la Villa 31, ¿no? Y estaba caminando por ahí y veía una especie, que también lo es, una especie de explosión de libre mercado ahí, que también existe, digamos, es como el trabajo informal. Si uno va por la calle, una principal de la 31, es como, lejos está de ser una oficina estatal, ¿no? Sí. Ahora, yo puedo decir ahí que está todo mal, todo informal, no sé qué, tacharla doble y decir que eso no existe, o puedo tratar de ver cómo eso entra. No, además el 17 de octubre lo hicieron sindicatos de la producción, digo. No, exactamente, sí, no era UPCN. No, o sea, no, sí. no era ni UPCN ni ATE. No porque esté mal, pero te quiero decir, eran las famosas fuerzas vivas que se eran desde los sectores de la producción apoyando una gestión que después se convierte en una revolución peronista que tenía que ver con un aparato productivo pujante y vigente. Bueno, es que eso es el programa se llama La Columna Vertebral, y la columna vertebral no es el Estado. No, somos nosotros, la gente. Entonces, bueno, por lo menos no lo era. El popolo. Uno cabría pensar si hoy el peronismo en su versión actual, la columna vertebral sí es el Estado, y eso puede ser un problema. Claro, con ese cierre, porque yo tengo ganas de hacer una autocrítica. Con ese cierre vamos a dejar el tema. Yo quería preguntarte acerca del humor social, que ustedes habían hecho una encuesta. Tenés 2 minutitos para eso. No, tenés un poquito más, pero ustedes con escenarios hicieron una encuesta acerca del humor social y para mí tiene mucho que ver todo esto que estamos hablando. Y más allá, no importa si algunos sectores hablan de refundación del peronismo o si se va a llamar no sé cómo. La idea son los valores fundamentales que defendían aquellas historias, que hablaban de movilidad ascendente, hablaba de gente que podía arrancar muy abajo y subir y llegar y tener su educación y tener su comida y no estar preocupándose ni tener que ir a los comedores, toda esta historia, ¿no? Estamos hablando de que el peronismo no debería haber venido nunca a sacralizar la situación de los comedores populares, sino a que la gente volviera a tener la dignidad del plato de comida en su casa. ¿Cuál es el humor que ustedes detectaron con escenarios previo a las PASO, pero bueno, sirve para este momento? Bueno, claramente lo que se veía ahí en base a las preguntas que habíamos hecho, decidimos hacer una encuesta no electoral, sino te diría de cosmovisión social, preguntar a la gente qué opina de un montón de cosas que constituyen la Argentina, el Estado, los empresarios, el mercado, los sindicatos, en fin. Y obviamente la síntesis fácil te podría decir que uno ve un corrimiento hacia la derecha o una cosa más liberal, pero más que eso para mí, lo que ve para mí es un rechazo a cierta cosmovisión más ligada al kirchnerismo en eso. Vos me dirías al peronismo, al kirchnerismo, tal vez te diría que en los sectores más jóvenes no hay diferencia, y eso es un tema también, porque todo lo que vivieron es eso. Sí, está claramente la gente que vota a Milei es porque no hace una diferencia entre peronismo y kirchnerismo. Bueno, mucho del voto a Milei, sobre todo en los barrios populares, es voto del kirchnerismo, no es voto que salió del PRO. Es un voto que pasa del kirchnerismo a Milei. Ay, my God. Entonces ahí lo que vos ves es una desafectación, sí, pero eso históricamente sucede. Por ejemplo, en Francia, cuando se crea el Frente Nacional de Le Pen conocido y de ultraderecha, pasó en general
fue basado en el voto ex voto del Partido Comunista, ¿no? O sea, lo que pasó fue que el voto antisistema de un lado pasó al otro lado porque interpretó que eso ya era el sistema, ¿no? Entonces hay una idea ahí que yo te diría que es la más problemática en términos para el gobierno, en términos electorales, es que no es una coyuntura para mí. No es una coyuntura de que el gobierno es malo este año. Sí, es un proceso más largo, ¿no? Totalmente.